Es alegre estar así juntos en familia, adorando y cantándole a nuestro Dios, precisamente en comunidad, en familia, que es lo que nosotros somos. La semana pasada hablamos de que en la cristiandad, en la iglesia cristiana, nosotros tenemos algunos símbolos que nos ayudan a recordar, a celebrar esta época de una manera correcta, en comunión. Esta es la época de Adviento, y a esto que tenemos enfrente se le llama la corona de Adviento. No hay magia, no hay truco, no hay nada. Solamente nos ayuda a recordar a nosotros cuál es la razón de esta época. La semana pasada dijimos que la primera vela, que ya está hoy encendida, es una vela que nos recuerda la esperanza. Una esperanza que nace de Dios mismo, porque Él había prometido mucho antes atrás, a través de sus profetas, que Cristo, su Hijo, vendría. Que en este mundo lleno de oscuridad, la luz vendría en medio de nosotros. Hoy nosotros encendemos una segunda vela, que también nos habla de esperanza. Pero esta esperanza nos la proyecta hacia el futuro, porque nos recuerda que nuestro Cristo también pronto vendrá. Y todo lo que está torcido, todo lo que está fuera de lugar, Dios se encargará de ponerlo, de enderezarlo todo. Por eso nosotros los cristianos decimos: sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Porque para resolver los problemas que tenemos enfrente, solo hay una respuesta: Cristo Jesús, nuestro Señor. La semana pasada empezamos esta serie, La Esperanza ha nacido, y escuchamos la historia de primera mano del testimonio de Lucas, que dijimos que él había preguntado en medio de los actores originales cuál era lo que había sucedido. Y entendimos que la esperanza nuestra no descansa en nuestra propia bondad, no descansa en nuestras habilidades, no descansa en nuestra fuerza, sino que nuestra esperanza descansa por completo en nuestro Dios, un Dios que siempre cumple la palabra, que tiene el poder para cumplir todo lo que se propone, que es un Dios de amor y gracia sin par. Escuchamos el anuncio del ángel Gabriel, con el cual él rompió un silencio de 400 años. Y al romper ese silencio, Lucas trajo a nuestros corazones la esperanza de que aún en esos tiempos en que parece que Dios no habla, en que parece que Dios está callado, Dios de todos modos sigue gobernando, porque nuestro Dios no es un Dios malabarista. Nuestro Dios nunca pierde el control. Escuchamos también cómo el ángel Gabriel anunciaba dos cosas que eran imposibles. La primera, que a una mujer que de apodo, miren qué apodo más triste, le llamaban la estéril, una mujer ya anciana, el ángel Gabriel le declaró a Zacarías, el esposo de Elizabeth, que Dios había decidido que su esposa tendría un bebé. Y ese bebé, que era un milagro, miren, todos los bebés son un milagro, porque dice la palabra de Dios que solo Dios es dador de vida. Pero ese milagro que iban a hacer en Elizabeth, además sería un gran profeta. Ese niño sería el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3. Él sería el que iría delante de Jesús preparando el camino. Ese niño sería Juan el Bautista. Unos meses después, el ángel se apareció por segunda ocasión, esta vez a María. Y si el anuncio de una mujer estéril, anciana ya, que nadie podía esperar que ella tuviera hijos, era un milagro, este anuncio era peor todavía, era aún más milagroso, porque era una señorita de 13 o 14 años de edad, que nunca había conocido a un varón. Conocer a un varón es un eufemismo, una manera de la Biblia de decir que nunca había tenido relaciones sexuales, es decir, era una niña virgen todavía, iba a quedar embarazada, y que ese bebé sería el redentor del mundo, el Mesías esperado, Cristo Jesús. Cuando María oyó eso, en su forma de preguntar, le dice: ¿y cómo va a ser esto posible si yo soy niña y además nunca me he casado? Entonces el ángel le responde de una manera poderosa y fuerte. Lo que le dice el ángel es: para Dios nada es imposible.
Y esa es una buena noticia, porque esas palabras del ángel todavía gritan a nuestro día, el día de hoy. Para Dios nada es imposible. Por eso es que podemos poner nuestra esperanza en nuestro Dios, porque para Él nada es imposible. Y por último, la semana pasada, María nos dejó con una afirmación que es un ejemplo para todos nosotros. Y es que cuando María comprendió que el anuncio venía de parte de Dios, no había espacio para otra respuesta. No había manera de responder otra cosa que no fuera someterse a la voluntad de nuestro Dios. Por eso es que María dice, y esa debiera ser la respuesta nuestra también: yo soy tu sierva, yo soy tu siervo, que se haga, que se cumpla tu palabra en mí, que todo lo que tú digas se cumpla en mi vida. Para continuar en esta mañana, yo les voy a pedir por favor que abran su Biblia en Lucas capítulo 1. Vamos a leer solamente 6 versos, del 39 al 45. Ustedes saben, yo uso la Reina Valera contemporánea, así que puede ser un poquito distinto, pero si no, pueden seguir la lectura allá arriba. Dice así la palabra de Dios. Por esos mismos días, María fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas, y al entrar en la casa de Zacarías, saludó a Elizabeth. Y sucedió que al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura en su vientre saltó, y Elizabeth recibió la plenitud del Espíritu Santo. Entonces ella exclamó a voz en cuello: bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te ha anunciado. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana, porque tenemos el gran privilegio de abrir tu palabra. Padre, al abrirla te pedimos que tú, tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe en esta mañana, y que no seamos nosotros, que sea el Espíritu Santo el que tome tu palabra, la aplique a nuestra mente, que la podamos grabar en nuestro corazón, para que al salir de este lugar podamos vivir por tu palabra. Yo, Padre, te ruego por mí, para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Vivir sin esperanza es morir poco a poco. La persona que no tiene esperanza realmente se está muriendo. Viktor Frankl es un gran psiquiatra, era un gran psiquiatra judío que nació a inicios del siglo XX. Él tenía apenas unos 38 años de edad cuando fue capturado por el régimen nazi. Apenas se había casado unos meses antes, cuando fue capturado por el régimen nazi y fue llevado a los campos de concentración, a los campos de exterminio nazis. Y después de un viaje en esos trenes donde iban todos hacinados, él llegó a Auschwitz, donde recibió la triste pijama de rayas, que muy probablemente perteneció a otra persona que acababa de morir hace un rato antes de que él llegara. Cuando Víctor se puso la pijama, encontró dentro de sus bolsos de la pijama un pequeño papel que tenía la famosa oración Shema Israel. Oye Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Esta es una de las oraciones más importantes del pueblo judío y afirma en una manera la creencia de un solo Dios, pero al mismo tiempo afirma la providencia de Dios, es decir, que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Viktor Frankl por un momento agarra ese papelito y piensa: probablemente el que murió hace un rato en las cámaras donde los exterminaban se aferró en los últimos momentos a esa idea. Dios, nuestro Dios, es uno y Él es nuestro Señor. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, da testimonio que en esos campos de concentración, en esos campos de exterminio, los prisioneros que tenían más probabilidades, más posibilidades de salir adelante, eran aquellos que esperaban volver a alguien que estaba afuera. Eran aquellos que tenían una responsabilidad dentro de su corazón, algo que no habían concluido y decían en su mente: tengo que salir de aquí para poder cumplirlo. Tengo que salir de aquí para poder alcanzar aquello que todavía no he alcanzado. Sobrevivieron más aquellos que tenían un mundo interior, aquellos que tenían un motivo para seguir luchando, aquellos a los cuales, a pesar de lo oscuro y trágico presente, podían mirar al futuro con algo de confianza,
con algo de esperanza. En un trozo de su libro, Frank escribe una escena mientras ellos estaban trabajando en esos campos de concentración. Un soldado se les acerca y les dice: es que no se pueden dar prisa, cerdos, les grita el soldado a estos judíos. Al cabo de unos minutos, dice Víctor Frank, reanudamos el trabajo en la zanja donde lo dejamos el día anterior. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer y un pensamiento entonces asaltó a mi mente: ni siquiera sé si mi esposa vive. Yo no sé si mi esposa vive. No, pero dice él, ya no tiene ni siquiera sentido averiguarlo. Para entonces ya había dejado de importarme. No necesitaba saberlo. Nada podía alterar la fuerza de mi amor, de mis pensamientos o de la imagen de mi amada. Eso es esperanza. Eso es lo que movía a Víctor Frank en ese momento. En ese mismo libro, Víctor Frank escribe: tenemos que tener esperanza, porque la esperanza le da al alma la capacidad para sobrevivir. Cuando nosotros no tenemos esperanza, nos paralizamos. Pero cuando nuestro corazón está lleno de esperanza, nuestra vida da un cambio distinto, nuestra vida cambia por completo. La esperanza no significa que no haya dudas. La esperanza no significa que no haya nada en medio de nosotros que a veces nos haga dudar. La esperanza es otra cosa. Lo bello es que cuando nosotros confiamos en Dios, miren, este es lo distinto de la esperanza de afuera. La esperanza de Dios es distinta, porque cuando nosotros confiamos en Dios, Él mismo se encarga de alimentar nuestra esperanza, de hacerla más fuerte. Piensen por un momento en Moisés y sus dudas. Dios no lo dejó con sus dudas. Cuando él le preguntó a Dios: pero ¿cómo van a creer estos que tú me envías? ¿Cómo me van a creer? Entonces Dios le dijo: mire esa vara que está allí. Y ustedes ya saben el resto de la historia, ¿verdad? Moisés toma la vara y se convierte en culebra, la tira al piso y todas las cosas que Dios le da para que Moisés pudiera crecer en confianza para su Dios. A Tomás, ustedes también lo recuerdan, y hablamos a veces mal de él, pero por lo menos se atrevió a preguntar. Estaba Tomás enfrente de nuestro Señor Jesucristo y él dice: yo no voy a creer hasta que no meta mi mano en su costado y no toque con mis manos su herida. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Jesucristo se acerca a él en ese momento, cuando están después de la resurrección de Cristo? Jesucristo le dice: Tomás, vení, mete tu mano y toca. Dios se encarga, lo ayuda a que la confianza de Tomás también crezca dentro de él. Dios no nos deja así, Él ayuda también a nuestra propia confianza. Cuando María escuchó el anuncio del ángel y le dijo que sería la madre de nuestro Señor Jesucristo, ella quedó asombrada y solo llegó a preguntar: ¿cómo va a ser esto posible? Y junto con el anuncio del futuro nacimiento de nuestro Redentor, María recibió también una confirmación, una prueba, por decirlo así, de que podía confiar, una prueba que le ayudaba a ella a afirmar su fe y su esperanza. El ángel le dijo: ¿te recuerdas de Elizabeth? Y entonces María le ha de haber dicho al ángel: claro que me recuerdo, mi tía, aquella pobre anciana que quiere ser mamá. Tiene un apodo bien feo, le dicen la estéril. Y entonces el ángel le dijo: pues a esa tu parienta, a la que le dicen la estéril, ella va a ser mamá. Es más, ya tiene 6 meses de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Dios se encarga de afirmar en el corazón de María la esperanza que ya había nacido en su corazón. Dios es tan bello que Él no nos deja a nosotros solos. Él nos da la fe y la esperanza como un regalo, como un don, pero no nos abandona para ver qué es lo que pasa con nuestra fe y con nuestra esperanza. Él también nos ayuda, nos fortalece, nos da los elementos necesarios para que nuestra fe, para que nuestra confianza, para que nuestra esperanza se fortalezca. Después de que el ángel de Dios sale de la vista de María, ella se va de acuerdo yo no sé cómo se ha de haber sentido ella en ese momento, pero seguro ella debe haber tenido algunas inquietudes, decíamos la semana pasada. Miren que en ese momento ella todavía no había platicado con José, y en su cabeza pudo haber tenido un montón de cosas que va a hacer lo que diga José. En una oportunidad, un padre angustiado llega con Jesús y le cuenta: mi hijo está malo y tus discípulos
no han podido hacer absolutamente nada. Y tengo miedo de que mi hijo muera. Entonces le termina diciendo, si tú puedes, yo creo que puedes hacer algo. Y Jesucristo le responde, ¿cómo así que si puedes? Para quien cree, todo le es posible. Y entonces aquí viene la respuesta que a mí siempre me ha impresionado de ese pasaje, porque entonces el Padre le da una respuesta que es fabulosa. Le dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. Es una frase hermosa porque es honesta. Le está diciendo, yo sí creo, pero por favor ayúdame a mi incredulidad. Ven esa que parece ambivalencia ahí en ese corazón que le dice, sí creo, pero por favor ayúdame a creer. Eso es lo que Dios hace a cada momento en nuestra vida. Dios no solo nos da la fe, Dios no solo nos da la esperanza, también nos da los medios para fortalecer nuestra esperanza y nuestra fe. Ven lo hermoso, la Biblia nos dice que Él nos da la fe como un regalo, nos da la esperanza como un regalo. Así dice Filipenses, ciertamente la gracia de Dios es lo que nos ha salvado por medio de la fe. Y esta no es de ustedes, sino que es un don, un regalo de parte de nuestro Dios. Además, es Dios mismo quien a cada paso de nuestra vida, en medio de nuestras humanas inquietudes, porque es humano sentir a veces dudas, es humano sentir a veces ciertas inquietudes, en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras dudas de todo tamaño, color, y Él nos da las señas, Él nos da las luces en el camino para fortalecernos. El salmista David decía lo siguiente, cuán felices son los que hayan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial, y al llenarla, como cuando un manantial se llena por las lluvias, van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. Es Dios el que se encarga de llevarnos a nosotros de victoria en victoria, a pesar de nuestras dudas. Es Dios el que se toma la molestia de fortalecer nuestra fe a cada paso. Déjenme dar un par de vueltas antes de proseguir con el encuentro entre María y Elizabeth. La versión en lenguaje actual dice esto de esta manera. A los pocos días, María fue deprisa. Hace unos minutos nosotros oíamos el testimonio de Víctor Frank, cuando él hablaba de esas personas que ya no tenían ninguna razón para vivir. Esas personas habían perdido toda la esperanza en los campos de concentración. Esas personas eran las que más fácilmente morían. Eso es lo que hace la desesperanza, eso es lo que hace la desilusión. Te paraliza, te mata. Sin embargo, la esperanza hace lo contrario. La esperanza te da fuerza para poder moverte en medio de las situaciones en que para muchos significa quedarse paralizado. Pablo habla de este tipo de esperanza en Romanos 4 cuando dice, y nos recuerda la historia de Abraham. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y más adelante Pablo explica el porqué de la expresión. Primero, Abraham creyó que sería de padre de muchas naciones, a pesar de que ya tenía 100 años de edad, que no tenía hijos y que su esposa Sara era estéril y ya era posmenopáusica. Estaba difícil lo que estaba creyendo Abraham, ¿verdad? No era tan sencillo. Pero Abraham confió y siguió caminando. A veces fue difícil, pero por la promesa que recibió, por tener puestos los ojos en la palabra bendita de Dios, salió desde Ur de los Caldeos a una tierra que no conocía, con la esperanza puesta en la promesa de Dios. Después de que María recibió el anuncio, sabía que tenía que enfrentarse a José. La tarea no era fácil, no era sencilla. María, nosotros cuando leemos la historia lo vemos todo, pero María en el lugar donde ella estaba ya no sabía que ya el ángel había platicado con José. Y entonces María tendría que estar pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? Lo lindo de todo es que cuando ella por fin da el paso y se anima a preguntarle a José, José le dice, no tengas pena, ya el ángel me platicó a mí. Y ella ha de haber sentido una gran tranquilidad, un gran alivio al saber que Dios estaba tratando con la vida de José por otro lado al mismo tiempo. José le dice, hasta más me dijo el ángel, dice que le tenemos que poner
por nombre, y María se ha de haber quedado pensando, a mí ya me dijo el ángel también, le vamos a poner Jesús, pero María probablemente es algo así como mi esposa y quiere que yo me sienta grandote, ¿verdad? Entonces María se calla la boca y José le dice, mira, y dice que le tenemos que poner por nombre Jesús. Ah, perfecto, le vamos a poner de nombre Jesús. Si algo tenemos que aprender a ver a María y a ver a José en estos momentos es a avanzar, a movernos basado en la esperanza firme que tenemos en la palabra de Dios. No es una esperanza vacía, no es aprender a confiar en mí y en lo que yo digo, no, es que Dios me va a ayudar, es aprender a confiarnos, a pararnos en la esperanza que es la palabra de Dios, Cristo Jesús. Eso es lo que nos da esperanza. Cualquiera puede intentar, no, usted tiene que ser positivo, eso está bueno para muchas personas, pero nosotros no nos paramos positivos, nosotros nos paramos montados en la palabra de Dios, confiando en que nuestro Dios no cambia y lo que Él dice lo cumple. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando María ve entonces su esperanza reforzada con la respuesta positiva de José, sale de su casa a encontrarse con su parienta, la anciana Elizabeth. Yo imagino que cuando María entró a la casa de su prima Elizabeth y vio la tremenda barriga en esta anciana, probablemente de más de 70 años de edad, con 6 meses de embarazo, como jovencita que era, ha de haber empezado a gritar y saltar de alegría. Y le dice, mi prima amada, la que te decía, Dios te ha bendecido, Dios te ha bendecido, Dios se ha glorificado en ti, le ha de haber gritado. Mira que 6 meses de embarazo. Que alguien más te diga y venga aquí que te diga que eres estéril. Nadie va a poder decir nunca más eso de ti. Dios es grande, le ha de haber dicho María a su prima Elizabeth. Han de haber compartido esa esperanza mutua. Han de haber tenido un tiempo para haber contado la esperanza que cada una recibió. Cada una le ha dicho, fíjate que a mí fue el ángel se apareció, a mí no fue a mi marido, él no creyó y ahí está mudo, le dice, pero nosotros estamos aquí felices porque Dios nos trajo, mira la gran barriga que tengo. Han de haber pasado un momento bien bonito entre ellas dos. ¿Por qué? Porque la esperanza se vive y se comparte en comunidad. Por eso es que estamos aquí, para contarnos nuestras historias, para contarnos cómo Dios nos ha tratado a cada uno de nosotros. No es para que nos lo quedemos nosotros nada más, es para que aprendamos a compartirlo en comunidad y en la comunidad. ¿Se dan cuenta las dos cosas? Lo compartimos nuestras historias acá, pero también las compartimos afuera. Dios nos da la esperanza y nos motiva, nos llama para que nosotros lo compartamos afuera. Por eso somos comunidad, para cantar juntos, para celebrar juntos, para animarnos juntos, para experimentar y expresar nuestra esperanza juntos. Esa es la palabra preciosa de la comunidad. Juntos hemos sido llamados para expresar nuestra cristiandad juntos. El saludo apenas había comenzado cuando Elizabeth sintió algo distinto en su vientre. Las mamás aquí saben que los bebés suelen empezarse a mover entre los 4 y los 5 meses de edad. Así que a los 6 meses era ya normal que el bebé de Elizabeth se estuviera moviendo. Así que lo que pasó y lo que sintió Elizabeth no era lo mismo, era algo distinto. Ella sintió algo distinto adentro de ella cuando el bebé se movió. Yo tenía 26 años. Mi esposa estaba embarazada de mi hija mayor, Pamela. Yo tenía la oportunidad a esa edad de compartir en un grupo como este, allá en mi país, en Guatemala, en llamada Iglesia Central. Tenía la oportunidad de compartir los lunes en los cultos de doctrina. Y estábamos ahí sentados y cada vez que yo empezaba a hablar, cada vez que yo empezaba a decir algo, allí donde estaba mi esposa sentada, mi hija empezaba a moverse dentro del estómago de su mamá. Mi esposa terminaba con dolor en la barriga de tanta patada que mi hija estaba pegando durante todo el tiempo que yo estaba compartiendo el estudio. A mí como me llenaba de alegría saber que aún antes de nacida, mi hija ya podía identificar mi voz. Y mi esposa sabía la diferencia. A veces ella estaba en la casa y se movía, pero cuando yo llegaba y empezaba a hablar, entonces empezaba a moverse y patear mi hija. Elizabeth le dice a María, desde que empezó tu saludo, este bebé saltó de alegría dentro de mi vientre.
Esto pudo haber pasado solamente por la excitación del momento. Sin embargo, hay una respuesta mejor que la Biblia no la da, y María y Elizabeth lo sabía. Cuando el ángel anunció que Elizabeth quedaría embarazada, la profecía del ángel también decía que ese niño sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre de Elizabeth. Así que este bebé, que aún le faltaban 3 meses por nacer, saltaba ya de alegría, movido por el Espíritu Santo, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso, ¿verdad? Porque ese bebé que aún no había nacido ya estaba cumpliendo el ministerio para el que Dios lo había llamado. Y no solo el bebé, también Elizabeth misma fue llena del Espíritu Santo. Y entonces, llena del Espíritu Santo, ella entona una canción, una alabanza que solo podía provenir de Dios. Yo no sé si usted es una de esas personas, pero muchos se preguntan, ¿cuál es la evidencia más clara de que usted es gobernado por el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál es la evidencia que podemos tener de que el Espíritu Santo está gobernando nuestras vidas? La palabra nos es clara. Este encuentro hermoso entre las dos primas nos confirma lo que nosotros vemos a cada momento en toda la Biblia. Una vida gobernada por el Espíritu Santo es una vida que declara con su voz las maravillas de nuestro Dios. No busque otras evidencias. La evidencia más clara de que su vida es gobernada por el Espíritu Santo es que usted está compartiendo con su voz la maravilla de Dios a otras personas. No tenemos que ir muy lejos. Cada vez que el Espíritu Santo visitaba a alguien en el Antiguo Testamento, esta persona, casi sin excepción, traía un mensaje de Dios. Y la primera manifestación del Espíritu Santo en Hechos, que nosotros lo recibimos ya algunos meses atrás, platicamos sobre esos. Todos, cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, todos los que estaban reunidos allí y que recibieron al Espíritu Santo, inmediatamente, pero fue inmediatamente, ellos empezaron a anunciar las maravillas de Dios. Así que en la vida de este pequeño que aún no había nacido, y de Elizabeth, su mamá, tenemos un ejemplo más de cómo deben lucir las vidas de aquellos que son gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Nuestra vida entera debe ser un amplificador del hermoso mensaje de esperanza del Evangelio de Dios para todos los que nos rodean. Esa es nuestra visión. Somos nosotros bocinas del Espíritu Santo. Somos personas que amplifican el amor de Dios a través de nuestra voz a otras personas. Y entonces Elizabeth empieza a cantar. El canto de Elizabeth, guiado por el Espíritu Santo, fue un canto de gozo, fue un canto de alegría, fue un canto de regocijo. Lucas narra la escena de esta manera. Entonces Elizabeth clamó a voz en cuello: bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo pudo sucederme que la madre de mi Señor venga a visitarme? La alegría que la embargó fue tal que gritó con todas sus fuerzas este canto que Dios le había dado. En estos 2 capítulos que nosotros tenemos, en Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 2, es un libro casi de cantos. Hay 5 cantos, hay 5 himnos en estos pequeños 2 capítulos. Y este es el primero de esos cantos. John MacArthur nos cuenta que en la cultura hebrea, en esa época, no hoy, pero en esa época, el estatus de una mujer, es decir, la valía de una mujer, los tiempos han cambiado, gracias a Dios, dependía no solo de si tuvo hijos o no. Una mujer era muy apreciada si tenía hijos y era despreciada si no tenía hijos. Pero también era valiosa dependiendo de la calidad de hijos que ella había tenido. Si nosotros queremos ver esto, podemos ir a los libros de Crónicas, por ejemplo, o a los libros de los reyes. Cada vez que se presenta un buen rey o se presenta un mal rey, termina diciendo, y su mamá fue esta, y su mamá fue aquella. Ahora, consideremos ese cuadro de nuevo. Estas 2 madres, María y Elizabeth, habían recibido una tremenda promesa. Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo y María empezaba apenas su embarazo. Las 2 recibieron la promesa de que sus hijos serían grandes delante de Dios. Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, y Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, cuando María reconoce lo que reconoce enfrente de ella sobre la gran bendición de María,
se debía a que el hijo que tendría sería el más grande de todos los tiempos. Así que el canto que exalta la gran bendición de María, al final es también un reconocimiento del gran hijo que María tendría. Es un reconocimiento de que el que está dentro del vientre de María es el gran Señor de señores, el Rey de reyes. Y María era bendita, era bienaventurada, es decir, María era más que feliz. Miren, Hendrickson, un estudioso de la Biblia, dice esto: felicidad es lo que una persona siente, mientras que bendita o bienaventurada es lo que una persona es. María era feliz, pero era más que eso, era bienaventurada. No importaba las circunstancias, María era bienaventurada. María era bendita, no por algo que ella había hecho. Ven de nuevo la diferencia, lo decíamos la semana pasada. María era bendita por el don que había recibido, porque había recibido dentro de su vientre a Cristo Jesús. María era bendita porque Dios en su divina gracia le dio el regalo más grande, el privilegio más grande que cualquier ser humano podría tener, que era ser la mamá de Jesús. Elizabeth reafirma esto cuando reconoce el señorío de este niño, de Jesús. Miren, no había nacido y ya Elizabeth decía: ¿cómo puede sucederme que la madre del Señor venga a visitarme? Ni siquiera dijo del Señor, dijo: la madre de mi Señor venga a visitarme. Es hermoso que el plan de salvación, aún aquí cuando estamos hablando todavía apenas del Cristo, todavía en el vientre de María, ya se dibuja desde la concepción de Jesús. La salvación se evidencia, la salvación empieza a través de un fenómeno auditivo, a través de una confesión que se hace en el corazón. Pablo dice en Romanos capítulo 10 versos 9 al 11 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado. María es bendita por el maravilloso don que ella misma aceptó recibir de parte de Dios, y ese don es ofrecido para todos nosotros. Dios está diciendo a cada uno de nosotros: miren, oigan, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su casa y cenaré con él y estaré con él y yo estaré con él. Dios está allí a la puerta de cada uno de nosotros y está tocando. María respondió lo siguiente: que se cumpla tu palabra en mí. La pregunta para nosotros hoy es: ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Elizabeth, ante la presencia de Jesús, tuvo una sola respuesta. Era un niño todavía en ciernes, estaba todavía dentro del vientre de su mamá, pero Elizabeth tuvo una respuesta cuando estaba enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: Él es mi Señor. Estas dos acciones son la puerta, la verdadera puerta hacia la verdadera Navidad. Esa es la puerta hacia la verdadera esperanza de los cristianos. Cristo morando en medio de nosotros. Y la invitación es la misma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invitar a Cristo Jesús que more en nuestro corazón. Vamos a invitar a que Cristo Jesús esté en nuestras casas, que Cristo Jesús esté en nuestro trabajo, que Cristo Jesús esté en todas las cosas que nosotros hacemos. Vamos a invitar a Cristo Jesús para que Él sea el Señor de nuestra vida. Vamos a someter nuestra billetera, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, todo al señorío de Dios. Esa es la decisión que los cristianos tenemos que hacer y que hacemos todos los días. Nombramos a Cristo nuestro Señor, nombramos a Cristo nuestro Rey. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta que ojalá que ya todos ustedes hayan respondido. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, porque tú estás aquí en este lugar. Y así como estabas aún en el vientre de María, haces la misma pregunta que Elizabeth se atrevió a responder cuando te dijo: he aquí mi Señor. Padre Santo, nosotros somos un grupo de tus hijos que queremos nombrarte a ti
nuestro Señor, que seas tú siempre nuestro Señor. Y si alguien aquí nunca lo ha hecho, hoy lo invitamos para que allí en el lugar donde esté le diga: Padre Santo, quiero que seas mi Señor, quiero que tú seas mi Rey, quiero que tú mandes en todo. Gracias, Padre Santo, porque sé que tú lo haces, y al hacerlo, Padre Santo, me impartes salvación y me das esperanza. Gracias. Oramos todos en Cristo Jesús. Amén y amén.